Esta es nuestra sesión número 8 del Grupo de Estudio para Promoción Horizontal. El tema que vamos a abordar el día de hoy es un documento de suma importancia y relevancia, principalmente porque las problemáticas que aquí se atienden o tratan de prevenirse tienen que ser sí o sí prioridad en cada una de las escuelas en las que laboramos, independientemente de la función o el nivel en el que nos encontremos. Las cifras estadísticas nos dicen que México es uno de los países en donde hay un alto índice de violencia en contra de niños, niñas y adolescentes, de abuso, y eso hablando en términos de los que se denuncian, ¿sí? De acoso escolar, de maltrato, etcétera. Y Chihuahua específicamente tiene, no recuerdo si el primero o uno de los primeros lugares en incidencia en cuanto a abuso sexual infantil. Y de ahí la urgencia precisamente de abordar estos temas libres de cuestiones de tabú, de estigmas, de estereotipos y demás. Primero, porque los reglamentos son muy claros, el protocolo y las orientaciones que vamos a revisar hoy también es muy claro, y además de todo, porque es nuestra responsabilidad ética, profesional, legal también es nuestra responsabilidad actuar con base en estos protocolos. En ocasiones actuamos en función de nuestros prejuicios o en función de lo que consideramos que es correcto porque así se ha hecho durante muchos años. Sin embargo, es las decisiones que vamos a tomar o que tengamos que tomar en su momento tienen que estar basadas desde un enfoque de derechos humanos, del interés superior de la niñez y desde luego apegadas a todo protocolo y a toda la legislación que existe al respecto. ¿De acuerdo? Entonces, el tema de hoy, compañeras y compañeros, es precisamente el documento de orientaciones para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica. Aquí es muy importante mencionar para que ustedes tengan el contexto de que este documento está vigente a nivel nacional, ¿sí? Aquí en Chihuahua específicamente existe un protocolo de actuación que ya está validado por el Estado, que ya hubo capacitaciones a nivel estatal, es decir, al menos en el nivel de primarias, sí se estuvo capacitando a todos los sectores educativos del Estado respecto a este protocolo. Entonces, a partir de eso, a lo que voy con esto es que si hay algunas pequeñas diferencias en torno al protocolo estatal con las orientaciones que tienen aquí nacional, para el examen hay que basarse en estas orientaciones que son el marco nacional que existe en torno a estas problemáticas, en torno a estos temas. ¿De acuerdo? Para el examen. Ya para la actuación en sus escuelas, entonces sí hay que basarse en el protocolo estatal que está desde luego apegado a las orientaciones nacionales. Bueno, vamos a entrar en materia. Primero, tendremos que analizar, ¿sí?, que la intención de este documento y de todos los documentos que subyacen a este es prevenir la violencia en el ámbito escolar y cada una en sus espacios de intervención, es decir, en nuestros espacios de intervención. Además, tenemos que promover, respetar y garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que asisten a las escuelas de educación básica. ¿Por qué? Porque legalmente es nuestra obligación, porque no debemos de perder de vista que somos servidores, somos servidoras del ámbito público y por tanto, además de tener la obligación legal como ciudadanos y ciudadanas, tenemos esa doble obligación porque precisamente trabajamos al servicio del Estado y por tanto debemos velar por la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y parte de esos derechos es una vida libre de violencia. Entonces, no hay que perder de vista que no podemos voltear la mirada hacia otro lado, que es absolutamente necesario dar aviso a las autoridades inmediatas, a las autoridades correspondientes, cuando detectemos alguno de estos casos que menciona este documento. Ahora, aquí las orientaciones nos hablan de dos ámbitos de acción, por llamarles de alguna manera. El primer ámbito de acción está enmarcado en un nivel primario y en un nivel el segundo en un nivel secundario en cuanto a las situaciones de acoso, abuso o de todas las violencias que se puedan gestar. El nivel primario hace referencia específicamente a las acciones que se realizan para prevenir que sucedan estas situaciones de violencia. Háblese de acoso, háblese de abuso sexual o de maltrato infantil, ¿de acuerdo? De maltrato escolar, perdón. Ahora,
Si ya hablamos de que en el nivel primario se trata de la prevención, entonces en el nivel secundario se habla de la atención cuando ya las situaciones están ocurriendo, cuando suceden las incidencias. Entonces, en ese sentido, las acciones que se emprendan tienen que ser necesariamente para atender estas situaciones y también para, además de atenderlas, erradicarlas en medida de lo posible, ¿sí? Pero lo que de plano no podemos hacer es la cuestión que hace referencia a omitir que existen estas situaciones o, en su defecto, fingir que no pasa nada. Entonces, en ese sentido, sí es necesario poner específica atención en cuestión de lo que nos toca hacer como funcionarios públicos y también como docentes, directivos o, bueno, es independiente de la función que desempeñemos. ¿De acuerdo? Ahora, desde este punto de vista, nos corresponde inhibir las conductas violentas y el abuso a través de acciones que tienden a favorecer el desarrollo de seres humanos integrales que generen espacios y ambientes de convivencia armónicos y pacíficos, ¿sí? La convivencia pues, puede ser de distintos tipos, pero en este caso lo que se busca es precisamente generar ambientes que tengan que ver con la sana convivencia. Bueno, de igual manera, compañeras y compañeros, aquí tendríamos entonces lo siguiente, que dice así. Tenemos que recordar de manera imperante que prevenir y salvaguardar la integridad, perdón, de niñas, niños y adolescentes es responsabilidad de los adultos que tienen a cargo su guardia, custodia, tutela o a quienes por motivo de sus funciones, que es nuestro caso, los tengamos bajo nuestro cuidado. En el hogar le corresponde a padres, madres o tutores y en el espacio escolar a los adultos que integran la comunidad educativa. En este caso, hablamos de docentes, directivos, personal de intendencia, administrativo y demás. Aquí no nos podemos escapar, que yo pensaría que no queremos escaparnos de esta responsabilidad, más bien tendríamos que estar atentos y atentas a esta situación. Ahora, en ese sentido, lo que se busca es precisamente esto, no únicamente porque sea nuestra responsabilidad ética y moral, sino porque legalmente estamos obligados y obligadas a cumplir con esto que les muestro en este punto. Ahora, de igual manera, en el artículo 73 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, nos dice que en la impartición de la educación para menores de 18 años, y aquí es donde entramos todas y todos quienes nos encontramos en educación básica, se busca preservar la integridad psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad y derechos, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad, de conformidad con los lineamientos para tal efecto que se establezcan. Ahora, regularmente procuramos no ponerles citas textuales tan grandes, tan amplias, pero aquí sí es importante porque es necesario que ustedes identifiquen de dónde surgen estos documentos que orientan la actuación en casos de abuso, de acoso o de maltrato, ¿sí? Ahora, la disciplina escolar, compañeras y compañeros, no se debe de entender en términos de castigo o desde una cuestión punitiva o de sanción. La disciplina escolar se refiere básicamente al respeto que debe existir entre pares, entre adultos y niñas. Se refiere básicamente a eso, al comportamiento acorde a una sana convivencia, a una convivencia pacífica. Insisto, no hace referencia a castigos. Por esa razón, así como lo veíamos en temas pasados, es que ya no existe un reglamento escolar que implique sanciones, sino se habla de acuerdos escolares de convivencia y se habla, de medidas disciplinarias que tienen que ver con esta concepción de la disciplina, donde cada una de estas medidas disciplinarias hace referencia al diálogo en primera instancia y casi en todo momento. De ninguna manera se deben vulnerar los derechos de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, el derecho a la educación o una vida libre de violencia. Ahora, los docentes y el personal que labora en los planteles de educación deberán estar capacitados para tomar las medidas que aseguren la protección. Y aquí me detengo también porque en ocasiones es muy común, no debería, pero en ocasiones sí es común escuchar a compañeros y compañeras, ya sea docentes o directivos, supervisión o de cualquier función, decir que no es mi competencia atender determinado asunto de abuso, de acoso escolar o de maltrato porque no es en la normal, no me formaron para esto o porque yo no he sido capacitado para esto. Bueno,
pero la ley nos dice que como servidores y servidoras públicos y como docentes específicamente, tenemos la obligación de estar capacitados para tomar dichas medidas y para atender estas situaciones. Si lo estamos o no, es una historia que a veces es diferente, pero por ley tendríamos que estarlo. Y para el examen, compañeras y compañeros, es sumamente importante que no pierdan esto de vista. Ahora, en caso de que los docentes, el personal que labora en los planteles educativos, así como las autoridades educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún hecho que la ley señale como delito en agravio de los educandos, lo harán del conocimiento inmediato a la autoridad correspondiente. Y aquí fácilmente le podemos agregar la parte de que si no lo hacen, entonces estarían incurriendo en un delito por omisión, ¿sí? Si ustedes ya tienen de conocimiento que está ocurriendo una situación de maltrato escolar, de acoso escolar o de abuso sexual infantil o de abuso de cualquier tipo y no hacen la denuncia, no dan aviso a las autoridades correspondientes y resulta que después otra persona se entera y sí da aviso, entonces ustedes están en ese momento siendo cómplices por omisión del delito o de la falta de la vulneración de derechos que se esté cometiendo. Entonces, más allá de las cuestiones, insisto, éticas y morales, profesionales, la cuestión legal nos obliga a dar aviso cuando estemos en presencia o cuando nos enteremos de una situación así. Y bueno, más adelante voy a especificar cómo es que se da este aviso. Ahora, para poder identificar a qué se refiere las distintas categorías que acabo de mencionar, como el abuso sexual infantil, el maltrato escolar y el acoso escolar, pues aquí sí tendríamos que identificar en qué consiste cada uno de ellos, cada una de estas circunstancias. Primero, el abuso sexual infantil, compañeras y compañeros, se refiere a la interacción del adulto que ejerce poder y o control sobre niñas, niños y adolescentes para estimulación sexual de sí mismo hacia el menor de edad y o algún testigo, pudiendo existir o no contacto físico. También se considera abuso sexual cuando quien ejerce ese poder y o control es una niña o niño de mayor edad que la del agredido. Aquí quitamos este estigma o esta idea que se tenía de que para hacer abuso sexual necesariamente tenía que existir violación o que necesariamente tenía que existir, en este caso, hablamos de contacto físico, pero no es así. Aquí la definición es muy clara y nos habla de ciertos puntos que debemos de tomar en cuenta como docentes, como personal al servicio del sistema educativo nacional y sencillamente como ciudadanos y ciudadanas. En el caso del maltrato escolar, hablamos de que es el uso de la fuerza o poder a través de la violencia física, psicológica, emocional y o negligencia u omisión que ejerza cualquier trabajador al servicio de la educación hacia los alumnos. Y en este apartado hay que categorizar, hay que ser enfáticos en la cuestión de que para que sea maltrato escolar necesariamente tiene que ser de parte de un adulto hacia un niño, niña o adolescente. ¿De acuerdo? Es decir, puede ser el maltrato escolar, puede darse de un docente a un alumno, de un intendente a un alumno o alumna y así sucesivamente. Ahora, también es importante tomar en cuenta que no es necesario que exista violencia física, es decir, golpes, para que se considere como maltrato escolar. La discriminación en razón de cualquier categoría de género, estatus social, condición socioeconómica y demás, también es un tipo de maltrato. Ahora, en ese sentido, entonces, es muy importante tomar en cuenta esta categorización para poder diferenciar en qué momentos o en qué situaciones nos referimos a abuso sexual infantil, en qué momentos a maltrato, y bueno, así sucesivamente. Ahora, en ese sentido, compañeros y compañeras, tendríamos que identificar que cuando decimos, es que yo no hice nada, yo no le dije nada al niño o niña, sí vi que le estaban, que venía en condiciones de maltrato, o sí vi que lo estaban golpeando, o que llegó así, pero pues yo no hice nada. Bueno, pues la omisión de la protección de sus derechos por parte de un docente directivo, de igual manera implica precisamente un maltrato escolar, porque yo me estoy percatando de la violencia que está sufriendo un niño o una niña y de todos modos estoy haciendo caso omiso. Entonces, en ese sentido, sí es muy importante que tengamos presente esto,
porque recordemos que el desconocimiento de la ley no implica que nos estemos exentos de la sanción legal que exista, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, en el caso del acoso escolar, ¿sí? Aquí hablamos, y aquí es muy importante tener en cuenta estos puntos. En el acoso escolar se refiere a toda conducta intencional, direccionada, frecuente y en desigualdad de poder, ya sea física, de edad, social, económica, entre otras, que se ejerce entre alumnos y alumnas y en el entorno escolar con objeto de someter, explotar y causar daño. El acoso escolar se distingue de otras situaciones de violencia por poseer estas tres características fundamentales: la intención, la repetición y la duración. ¿Qué quiere decir esto? Que para que sea acoso escolar tiene que ser entre alumnos y alumnas y además que tiene que ser una conducta repetitiva, ¿sí? Si esta conducta de violencia o de agresión se da una vez y no se vuelve a dar, entonces ya no hablamos de acoso escolar, hablamos de una situación de violencia, de agresión, pero que es de manera aislada, si me permiten la expresión, ¿de acuerdo? Y volvemos al punto, no tiene que ser golpes, puede ser verbal, puede ser social o puede ser psicológica, dependiendo la situación que se presente. Ahora, una vez que definimos estas categorías sobre maltrato, abuso y acoso, entonces tendríamos que definir, bueno, ya vimos qué es cada cosa. Ahora, ¿cuál es el papel o cuál es la responsabilidad, mejor dicho, de las y los docentes? Bueno, primero, conocer y aplicar los documentos normativos y de organización escolar. Y aquí retomo el punto que les mencioné al principio. Yo no puedo decir o no es válido que yo diga, es que yo no atendí esta situación porque desconocía las normas y pues yo no sabía qué tenía que hacer de ninguna manera. Nuestra responsabilidad como docentes es conocer precisamente estos documentos normativos, ¿sí? En cuestión para el examen, pues de orientaciones, pero en cuestión de nuestra práctica cotidiana es conocer las normas y los lineamientos a nivel nacional, pero también los locales, porque muchas veces los locales están un poquito más contextualizados, sin despegarse desde luego de los nacionales. Ahora, de igual manera, tenemos que contar con formación en derechos humanos, ¿de acuerdo? Y aquí no es opcional, es una responsabilidad de las y los docentes contar con esa formación. Y pueden decir, bueno, pero es que en mi escuela nunca me han ofertado el curso. El curso está abierto para todos y todas y es gratuito. Y además es autogestivo. Y no es opcional, de acuerdo con la ley, hacerlo o no. Es obligatorio que tengamos esta formación en derechos humanos, ¿de acuerdo? Porque a partir de este enfoque, entonces vamos a actuar en las situaciones de maltrato, abuso o acoso. Otra de nuestras obligaciones como docentes es conocer la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Conocer quiere decir leerla, quiere decir escucharla, pero quiere decir saber qué tengo que hacer y cuáles son los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ahora, en ese sentido, otra de las responsabilidades también implica observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del alumnado dentro y fuera del aula. Esto quiere decir en los espacios del receso escolar, en educación física, cuando salen al baño, y estos cambios de conducta hacen referencia a que si es un niño o niña muy sociable, muy activo y de repente se aísla, pues es un indicador y lo vamos a ver en unos momentos cuando hablemos de los indicadores de alguna de estas problemáticas. ¿De acuerdo? Y luego, estas cuestiones de identificar por la posibilidad de un abuso sexual infantil o de acoso escolar o de maltrato, regularmente son muy notorias, sobre todo para las y los docentes que están pues gran parte del día con alumnos y alumnas. La siguiente responsabilidad es aplicar durante la jornada escolar las acciones que se señalen en este documento, es decir, en las orientaciones, que ahorita vamos a ir a verlas más a detalle. Y yo les recomiendo, compañeras, compañeros, que si bien aquí vamos a hacer un resumen de los puntos más importantes, sí es de suma relevancia que ustedes lo revisen completo y que además revisen el protocolo local, el del estado de Chihuahua. ¿Sale? Bueno, después, otra responsabilidad es reportar a la autoridad inmediata cualquier situación de riesgo para niñas, niños y adolescentes que se observe en las áreas de servicio, patios y demás instalaciones del plantel. Esto implica lugares que estén aislados de la vigilancia o de la observación, mejor dicho, de las personas adultas, lugares que puedan prestarse para el acoso escolar, donde pueda surgir la violencia,
o que estén allá espacios sin luz que impliquen un riesgo, entre otras circunstancias. Ahora, las responsabilidades directivas, es decir, de director o directora, es, para empezar, dar a conocer a la comunidad educativa los documentos normativos y de organización escolar expedidos por la Secretaría de Educación Pública. Si su director o directora no lo ha hecho, es su responsabilidad y tiene que dárselos a conocer. Dárselos a conocer puede ser entregárselos, gestionar una plática o un taller o un curso sobre estos protocolos, organizar círculos de estudio, o en este espacio del Consejo Técnico que hay un apartado para la organización escolar, ahí también lo pueden utilizar para conocer estos protocolos y estas orientaciones. Después está verificar que durante las jornadas escolares se apliquen las acciones que se señalan en este documento e informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo y o indicador asociado a la posibilidad de abuso sexual infantil y documentarlo. Aquí no vale, compañeros y compañeras, que si es que ¿para qué le buscamos si a lo mejor es falsa alarma? Si hay la mínima sospecha de abuso sexual infantil, la responsabilidad del directivo es darlo a conocer a su autoridad inmediata superior. Y la responsabilidad del docente o la docente es darlo a conocer al directivo. Si no lo hacen, entonces están incurriendo en un delito por omisión, ¿sí? Entonces, más allá de eso, es nuestra responsabilidad legal. Ahora, también es generar las condiciones para que ellos mismos, los docentes y todo el personal del plantel, se informen y actualicen continuamente en materia de derechos humanos, que es lo que les comentaba. Si la labor del docente, la responsabilidad es estar formado o formada en derechos humanos, entonces la obligación del directivo es vigilar para que esto se lleve a cabo y también contar con esa formación. De igual manera, conocer la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y establecer en los espacios colegiados y consejos técnicos las estrategias de revisión de acciones para la prevención de abuso sexual infantil. Por último, pero pues no es todo, sino que hay muchas más cosas, pero estas son las más puntuales. Documentar todas las actuaciones relacionadas con la prevención, o sea, todo lo que hagan en relación a la prevención del abuso y del maltrato y del acoso escolar, tienen que documentarlo en un acta de hechos, en una minuta o el mecanismo que decidan, pero tienen que hacerlo. En este caso, las responsabilidades de la supervisión son algunas de las que tienen las y los docentes y las y los directivos, pero tienen algunas extra. Por ejemplo, verificar que todas las responsabilidades y obligaciones de los actores escolares sean cumplidas, es decir, que el directivo y el personal docente cumpla con todo lo anterior que ya mencioné. Además, también debe tener que contar con formación en derechos humanos, también promover acciones pedagógicas y psicológicas que orienten la convivencia escolar armónica, conocer la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Eso tiene que conocerlo el supervisor o supervisora sí o sí. Ahí no hay vuelta de hoja, por ley lo tienen que conocer. Confirmar con base en evidencias la aplicación de acciones que se señalan en estas observaciones de prevención, es decir, tiene que asistir a las escuelas a verificar y a confirmar que efectivamente se están emprendiendo estrategias y acciones para la prevención de posibles abusos sexuales e infantil y también de cualquier otro tipo de violencia. Actuar inmediatamente en cuanto se identifique una situación que ponga en riesgo la salvaguarda de la seguridad e integridad. Aquí, insisto, no se vale ser omisos, omisas. Si ya tienen de conocimiento, se tiene que dar aviso en el momento, el mismo día, no hay que esperar. Y además de todo, no se vale decir, es que pues él está acosando al abuelito, pero pues, si el abuelito es bien buena gente, o si el tío es bien buena onda, siempre viene y nos saluda muy bien. Aquí a quien se le debe de creer es al niño o a la niña. Nuestro trabajo como personal docente de supervisión o directivo no es ser peritos, ni menos aún realizar investigaciones. Aquí se da aviso de lo que se tiene con evidencia, es decir, de lo que les diga el niño o la niña, de lo que ustedes escuchen, pero nosotros no nos toca juzgar ni nos toca hacer prejuicios sobre lo que nos dicen. Nuestro trabajo es dar aviso y a partir de eso las autoridades especializadas en estos temas, ellos y ellas sí van a realizar investigaciones, nosotros no. ¿Sale? Ok. Es importante que de primera instancia se notifique de inmediato al director, luego se redacta un acta de hechos que será elaborada por el personal de la dirección con el apoyo de docentes o quien haya referido el caso. Si quien se percató de este presunto abuso o de este acoso escolar o cualquier situación
es el personal de intendencia, tiene que ayudar también en la elaboración de hechos. Si fue el docente o la docente, también tiene que hacer eso. Ahora, para esta acta de hechos se sugiere considerar al menos los siguientes puntos. Primero, eviten interrogar, entrevistar a niñas, niños y adolescentes. Lo único que tienen que hacer es escucharles, ¿sí? Y si se ha acercado a exponer su situación, a nosotros no nos toca preguntarle si les está diciendo, es que me pasó esto, esto y esto, no nos toca, pero ¿estás seguro? A ver, ven, vamos a platicarle al director para ver qué piensa él. O ven, vamos a platicarlo con la maestra de quinto, ella que tiene más experiencia y vuelve a la... Eso no lo hagan, por favor. Ni para el examen, ni en la vida cotidiana de su práctica docente. No lo hagan. Porque entonces están incurriendo en esta cuestión de la revictimización y eso es de las peores acciones que podemos tener. Vuelvo a repetir, no nos toca ser juzgadores ni jueces de nada, ni prejuicios, ni investigadores o investigadoras. Lo que nos toca es escuchar lo que el niño o la niña nos quiera decir, ¿sí? No lo entrevisten, eso no es nuestro trabajo. Después, se va a asignar una clave de identificación al niño, niña o adolescente. Esta clave regularmente son sus iniciales, si no se va a poner su nombre en el acta de hechos. Posteriormente, los datos de la escuela, nombre, clave del centro de trabajo, nivel, turno, ubicación, teléfono, etcétera. Todos los que vienen aquí. ¿Por qué? Porque es ahí donde se detectó. Si el niño o niña les hace referencia de que es en su casa donde está sufriendo el maltrato o abuso, entonces van a agregar el nombre, los datos que tengan de la madre o tutora, o del padre o tutor o responsable de familia, ¿sí? Quien esté legalmente a cargo del niño o niña o adolescente. Y la dirección de donde vive el niño o niña adolescente, porque es ahí donde van a llegar las autoridades a hacer todas las investigaciones correspondientes, ¿de acuerdo? Ahora, debe de llevar la fecha, el nombre de la persona o personas involucradas y de quien pone conocimiento el caso, si es que aplica, desde luego el nombre del directivo, el procedimiento de atención que se proporcionará y familiar o tutor de niñas, niños y adolescentes que asistió ante la llamada. Esto en caso de acoso escolar, porque ahorita vamos a ver más o menos a qué se refiere cada uno de las situaciones. Y además de eso, vamos a revisar qué se hace en cada uno de los casos. Ahora, además de esto, compañeros y compañeras, otras de las cuestiones que deben de tomar en cuenta al momento de redactar el acta de hechos es describir las palabras exactas que fueron utilizadas por niñas, niños y adolescentes cuando refirieron el acto violento o del adulto que denunció. Narrar la conducta de niñas, niños y adolescentes y de adulto o en su caso. Describir el aspecto general de niñas, niños y adolescentes, resultados y acuerdos generados a partir de la intervención preventiva y de atención. Vuelvo a repetir, el acta que se redacte debe estar completamente libre de prejuicios, ¿de acuerdo? Si el niño o la niña llega golpeada a la escuela, y les refiere de que fue su mamá o que fue su papá o alguna persona cercana, a nosotros no nos toca decir, pues es que sí, es que la señora pues lleva una vida medio cuestionable y por eso es que es así la señora y eso ponerlo en el acta. No. Aquí es muy claro el protocolo, es muy clara la orientación y a final de cuentas no se trata de lo que nosotros pensamos, se trata de lo que el niño o la niña nos dice. Exactamente las palabras. Ustedes no van a parafrasear nada. Sí, son citas textuales de lo que dijo, así tal cual, con las palabras que use. Que si utilizó palabras altisonantes, eso van a poner ustedes, lo que haya dicho. ¿De acuerdo? Lleva el nombre y firma del director, nombre y firma de madres, padres o tutores, y nombre y firma del docente. Aquí ahorita vamos a hacer la distinción de cada una de las situaciones. En términos generales, esto lleva un acta que se realiza en caso de abuso sexual infantil, en caso de acoso escolar y en caso de maltrato escolar. Ahora, aquí vienen las pautas ya separadas de acuerdo a la situación de la que estemos hablando. ¿Sí? Si hablamos de abuso sexual infantil, para empezar, de existir un probable caso de abuso sexual en un plantel escolar, se aplicarán las acciones de actuación en donde se recomienda proceder de la siguiente forma. Primero, si el acto es descubierto en flagrancia, es decir, que esté pasando y que alguien lo presenció, que ustedes lo presenciaron, se informa inmediatamente a la dirección de la escuela. Después se notifica a las instancias legales esta situación a fin de poner a disposición de la autoridad ministerial a la o las personas agresoras e involucrados o involucradas. De igual manera, informar inmediatamente y por escrito a las instancias con atribuciones de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes
En el siguiente apartado, informar inmediatamente al padre, madre o tutor de la niña, niño o adolescente afectado, retirar de la atención frente a grupo o contacto con menores de edad al presunto responsable, si es que estamos hablando de un docente, una docente o de alguna persona adulta de la escuela, ¿de acuerdo? Si se le sorprende a un docente o una docente o un intendente, se le retira inmediatamente de cualquier contacto con niñas, niños y adolescentes, sin cuestionar, sin decir, es que no puede ser, pues si la maestra o el profe o el intendente son tan buenas personas, si todo el mundo le tiene respeto y aprecio, no importa, no importa. Esto es lo que se tiene que hacer, aunque sea su amigo o su amiga, esto es lo que se tiene que hacer. Ahora, de igual manera, se debe vincular inmediatamente a la familia con las instancias que tienen atribuciones para la protección y ayuda inmediata a víctimas de delitos. Se elabora el acta de hechos, se informa inmediatamente por escrito a la Contraloría Interna o Dependencia, anexando el acta de hechos y documentales que se cuenten solicitando inmediata intervención. También se informa por escrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dependencia, anexando copia, y bueno, también con los documentos que cuenten solicitando su intervención. Se informa por escrito a la supervisión de zona correspondiente de la dependencia, anexando la copia y lo mismo de los documentos anteriores. Y también se integra el expediente y registro del caso. Bueno, esto es en caso de abuso sexual infantil, ¿sí? Y descubierto en flagrancia. Ahora, en caso de detección por observación de indicadores físicos o de conducta, seguimos hablando de abuso sexual infantil, se debe de informar de manera inmediata a la dirección de la escuela. Si quien lo descubre es un docente o una docente, por la cercanía que existe, por esa cuestión de que están gran parte del día con ellos y ellas. Se debe de atender a niñas, niños y adolescentes y escuchar lo que la niña, niño, adolescente quiera decir sobre el caso. Y aquí mucho ojo, lo que quiera decir, no le vamos a entrevistar, no le vamos a ver, recuérdame otra vez exactamente qué pasó. No, 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 lo que quiera decir y lo que pueda decir. Se debe de informar a la madre, padre o tutor del menor de edad presuntamente afectado. Ahora, aquí sí es bien importante tener mucho cuidado, porque si hablamos de esta cuestión de abuso sexual infantil, pero resulta que es un familiar cercano o que el tutor legal dentro de la escuela es la persona a la que se refiere que está siendo el abusador o abusadora, pues no vamos a hacer esto, ya no le vamos a avisar y ponerle sobre aviso. Aquí lo que se hace es precisamente pues seguir con el protocolo. Ahora, si hablamos de que es en la escuela a esta persona adulta abusadora, si es una persona que está en la escuela, nuevamente, en caso de indicadores físicos o de conducta, y si el alumno o la alumna refiere a que es alguien de la escuela, entonces ese alguien de la escuela se debe retirar nuevamente de la atención frente a grupo, o si no se dedica a la atención frente a grupo, se debe retirar de cualquier contacto con menores de edad a este presunto o presunta responsable. Se debe vincular inmediatamente a las familias con instancias, esto es la misma situación del caso anterior, elaborar el acta de hechos, la dirección junto con el adulto que informa, informar inmediatamente y por escrito a las instancias con atribuciones para acceso a la justicia y anexar copias, bueno, los documentos que ya mencionamos en el caso anterior. Luego, lo demás es de manera similar o igual a la situación anterior, que es informar a la unidad de asuntos jurídicos, a la supervisión escolar, hacer el expediente y de igual manera colaborar con la instancia correspondiente en la elaboración del diagnóstico de la situación de vulneración de derechos. Ahora, además de eso, se debe de supervisar las actividades que realiza el menor de edad involucrado al interior del plantel, sin que esto signifique la vigilancia permanente. Es decir, no se trata de que van a estar ahí de manera más que evidente viendo qué hace o no hace, sino de manera lo más discreta y menos, ¿cómo decirlo? Que no se note pues que están sobre ese niño o niña. De igual manera, se debe garantizar la integridad psicosexual y emocional del niño ni adolescente. Se deben ejecutar las medidas de protección que soliciten a la escuela, es decir, si las autoridades determinan ciertas medidas y le dicen a la escuela, ¿sabes qué? Tienen que hacer esto, deben de hacerlo, no es opcional. Y dar seguimiento hasta que cierre el caso. Esto es responsabilidad de la escuela, ¿sale? Dar seguimiento hasta que cierre el caso. En caso de acoso escolar, se deben de implementar medidas para salvaguardar la integridad de los alumnos. Recuerden que el acoso escolar es entre alumnos o alumnas, alumnos y alumnas. En este caso, pues comunicar por escrito a la autoridad inmediata
la denuncia o detección realizada. En caso de contar con unidad o área encargada de vigilancia de la violencia escolar de la dependencia, solicitar inmediata intervención. Y en caso de no contar con la unidad o área, de forma inmediata, sin prejuzgar, que esto es otra vez lo mismo, la veracidad de los hechos, deberá iniciar la investigación correspondiente para identificar la situación de acoso escolar. ¿A qué se refiere esto de sin prejuzgar? Bueno, si viene un alumno o alumna y me dice, ¿sabe qué, profe? O ¿sabe qué, director o directora o lo que sea? Hay un niño o niña que ya lleva muchos días molestándome, me agarra mis cosas, me violenta o me golpea a la salida, lo que sea. Y nosotros no le vamos a decir, no, a lo mejor te estás confundiendo, a lo mejor está jugando y tú ya no te aguantaste. No, se debe de atender y se debe realizar esta investigación en caso de acoso escolar, ¿de acuerdo? Se cita a madres o padres del presunto agredido para informar las acciones que se van a implementar. En otra cita diferente se convoca a los padres o tutores de los presuntos agresores o agresor. Se solicita la intervención de elementos que favorezcan la mediación. En caso de que se trate de una denuncia, se tiene que dar respuesta al padre o tutor. Es decir, si la mamá o el papá de un alumno o alumna les dice, oiga, me platicó mi niño o niña que pues lo están molestando en la escuela, que ya van más de 2 semanas que pasa esto, esto y esto, entonces la obligación de la escuela, del directivo, es específicamente sí atender la situación, escuchar la denuncia, pero además se debe dar respuesta por escrito de qué se está haciendo respecto a esta problemática denunciada. Ahora, se deben de implementar de igual forma acciones para la atención integral en caso del caso, y establecer medidas de seguimiento para la no repetición. Si la situación no se resuelve al interior del plantel, se deberá notificar a las instancias correspondientes. En caso de maltrato, que recuerden, esto es cuando un adulto o adulta maltrata a un niño o niña adolescente, es decir, lo violenta de muchas maneras. Se notifica inmediatamente a la dirección de la escuela, se retira de la atención frente a grupo o contacto con menores de edad al presunto responsable, se implementan medidas que garanticen la integridad psicoemocional de la o el menor de edad, y se le escuchará y dará confianza. Esto quiere decir que no se le va a juzgar, no se le va a cuestionar la veracidad de su denuncia, de su aviso, de su queja, sino que se le va a escuchar de manera sin prejuicios. Entonces, aquí también entramos con eso de no estar condicionando las respuestas de niños y niñas. De considerar lo necesario, en caso de maltrato, podrá retirar al lado a los presuntos responsables de la atención frente a grupo y de contacto con niñas, niños y adolescentes con el propósito de salvaguardar la integridad. Ahora, en el caso de que la conducta sea de un trabajador administrativo, el director del plantel dará parte a su superior jerárquico para que se realice un cambio de adscripción con el fin de salvaguardar la integridad de los afectados. Después, se debe comunicar por escrito a la autoridad inmediata superior sobre la detección realizada, elaborar el acta de hechos, nuevamente, en la dirección junto con la persona que informa. Nunca entrevistar a niñas, niños y adolescentes en la redacción del acta y evitar interrogar o entrevistar a niñas, niños y adolescentes. Esto es muy importante, compañeras y compañeros, porque a veces, con la intención de dar tranquilidad o de saber más detalles de la situación, tendemos a preguntarles exactamente qué pasó, pero en realidad a veces no están listos o listas psicológicamente hablando para dar toda esa información y les presionamos o les condicionamos porque niños y niñas creen que nosotros queremos escuchar una respuesta y se esfuerzan por darnos la respuesta que queremos y entonces se pierde, se desvirtúa esto que están haciendo y se va quebrantando la confianza. También se debe informar a la madre, padre o tutor del menor de edad presuntamente afectado. Se canaliza inmediatamente el caso a la instancia correspondiente, se informa a la instancia multidisciplinaria y bueno, lo demás, lo mismo, se colabora con la instancia y se ejecutan medidas de protección que se solicitan en la escuela y se da seguimiento hasta el cierre del caso. Y pues bueno, esto que traté de resumir porque es un documento que da para muchísimo más, fueron los puntos clave. Ojalá que se den a la tarea de revisar el documento completo y sobre todo que revisen el documento que existe aquí en el estado de Chihuahua, donde vienen precisiones así muy exactas respecto a cómo se debe de actuar.